tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Padre bendito, gracias porque esta mañana, Señor, una vez más podemos ver un nuevo día, una nueva oportunidad, Señor, a pesar de las cosas difíciles que muchos enfrentan. Pero sabemos que no estamos solos, que contigo, Señor, no somos vencedores. Contigo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a, sí, bueno, si le quiere regalar al Señor una ofrenda de aplausos. Vamos a hablar en esta mañana sobre enmendar. El propósito de enmendar. Los inteligentes enmiendan. Los que no son inteligentes les gana el orgullo. ¿Quiénes somos orgullosos, hermano? ¿Habrá algún orgulloso esta mañana? Aparte de los que ya levantaron la mano. Porque ni el 10% levantó la mano. De alguna u otra manera somos orgullosos. Todos. Algunos con más frecuencia. Pero la palabra dice que cuando nosotros nos exaltamos, vamos a ser humillados. Pero si nos humillamos, quiero contar, invitarle a Daniel capítulo 4, versículo 27. Hace algunos años, hace ya un buen rato, estoy hablándole quizás de unos 10 años. Recuerdo que con un amigo, bueno, ahora somos amigos, en ese tiempo éramos medio más cheros que amigos, pero surgió un problema. Porque, hermanos, ¿quién no tiene problemas? ¿Y a dónde no surgen los problemas? En todos lados surgen. En todos lados. Usted pasa un día en una calle, el siguiente día se ha hundido. Si eso es así, pasa un día normal en algún lugar, el siguiente día una cañería está rota. Los problemas surgen porque vivimos en un mundo imperfecto. El único lugar donde no habrá dolor, llanto, no habrá nada, de nada que nos pueda dañar es en el cielo. Es donde Dios dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. De ahí, hermanos, en este mundo siempre van a haber luchas, siempre van a haber diferencias entre la familia, entre amigos, siempre hay. Somos imperfectos, no hay ninguna persona perfecta, solo Dios. Pero hace 10 años, como le cuento, pues surgió una diferencia con este amigo y a veces, pues las cosas pequeñas se hacen grandes. Y recuerdo yo de que el amigo me estaba pidiendo algo que yo no podía hacerle el favor y me dijo, sos hecho leña, sos, como decimos en buen salvadoreño, sos turbio. Yo le dije, mira, no te puedo. Y me molesté, porque seríamos mentirosos si no decimos la verdad. Hay personas que no aceptan las cosas que hacen. Y hay un dicho entre, no sé si solo entre los jóvenes, pero es popular. Qué valor, ¿verdad? De no aceptar. ¿Se ha fijado que hay personas que cometen errores? No, yo no, nada que ver, no, negativo. Así le pasó a una hermana. Pero después le cuento mejor. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Estamos en Daniel capítulo 4, versículo 27. ¿Lo tenemos? Todos sabemos la historia de Nabucodonosor. Usted sabe la imagen, la idolatría y todo lo que sucedió. Pero todo lo que sube cae. Una ley. Y se dice de que, ¿cómo se llama? Los únicos que no le rindieron culto a Nabucodonosor, usted ya lo sabe. Daniel, los amigos, perdón. Y resulta de que Dios, pues, tarda, pero no olvida. Y el que mucho se eleva tarde o temprano, hermano, entre más alto, más grande es el golpe. ¿Verdad? Entre más alto, un puestecito de trabajo mejor, ya nos infla. Ministerios y cualquier cosa se nos mete a la cabeza humo, ya, hasta la forma de caminar diferente, ¿verdad? Todo chivatada. Pero fíjese que ante Dios no somos nada. ¿Qué somos ante Dios, hermano? Tierritas somos, según lo que dice el Salmo 103, versículo 14. Ay, Señor, te acuerdas de que somos polvo, dice.
Lea conmigo. Dice Daniel capítulo 4, versículo 27. El consejo que le dio Daniel a este gobernante. Dice, por tanto, oh rey, que mi consejo que te sea grato. Fíjese, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados, haciendo justicia. Es decir, había cometido injusticia. Todos cometemos injusticia de una u otra manera, solo que algunos en unos grados terribles. Y a tus iniquidades, mostrando misericordia. ¿Quiénes dice? A los pobres. Quizás te sea prolongada tu prosperidad. Fíjese qué interesante. Quizás te sea prolongado un tiempo más el huesito que tenés. Porque todo lo que tenemos, primero no lo merecemos. Y segundo, no es de nosotros. De Dios depende todo. Ore conmigo. Señor, gracias. Porque una vez más, Señor, venimos a tu casa a pedir misericordia, a suplicar tus favores. Esta mañana, Señor, nos despojamos de toda amargura, nos despojamos, Señor, de todo sentimiento encontrado y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a través de tu palabra. Suplicamos tu presencia, Señor. Queremos ser receptivos. Consuélanos, fortalécenos, pero también exhórtanos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar. Buscaba diferentes, como si el artritis le iba a decir ya, como se oye el esfuerzo de alguno. Eh, Hermanos, buscando diferentes significados. ¿Qué significa enmendar? Encontré uno interesante. Encontré uno bien sencillo. Dice que es corregir algo, es corregir errores o defectos de una cosa o de una persona. Porque todos tenemos defectos. Y el problema es cuando alguien dice, no, mire, yo así soy. ¿Así soy? ¿Qué? Es mi problema. ¿Se ha fijado que así somos algunos? Entonces, qué triste es cuando alguien ha cometido faltas. Porque algunos no una, sino varias, y no aceptan. Igual que una señora que dice de que se le había visto coqueteando con unos policías. Y el esposo le dijo, mira, me han dicho de que te han visto con unos policías, no una vez, varias veces. Negativo, Charlie le dijo. Negativo, Charlie le dijo. Era mentira, ¿verdad? Era mentira. Pero el que entre lobos anda, hermanos. Así como también el que entre sabios anda, sabio será, así dice la Biblia. Pero algunos, ayer hablábamos con dos buenos amigos, almorzábamos con dos buenos amigos, excelentes personas. Y fíjese que le decía yo a uno de ellos, se llama Juan Carlos. Me decía, mire, ya no, tal cosa, ya no, no, fíjese, le digo yo, ya aprendí en la vida, aprendí en la vida. Que uno debe de buscar personas que le ayuden a superarse. Porque si uno se mete con personas que usted sabe de que no han salido de muchas cosas, del mundo bajo, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Usted sabe que en el mundo bajo hay de todo, ¿verdad? Trances. ¿Qué más hay en el mundo bajo? ¿Qué más hay? Complot. ¿Qué más hay en el mundo bajo? En el mundo oscuro hay de todo y nada que sea fructífero. Pero yo le dije a este amigo, no, de aquí en adelante vamos a hacer las cosas bien. Me refería a mí, voy a tratar de caminar con gente sabia. ¿Por qué? Quiero que Dios me bendiga. Si allí está la bendición. El propósito de enmienda empieza ¿a dónde, hermanos? En el corazón. Y solo los inteligentes enmiendan. Los que no, pues les va a tocar. Dice un dicho, el vivo a seña y el bruto a palo. Porque muchos a puros palos, hermanos, hemos entendido y hemos obedecido. Pero es mejor venir a las buenas. Mejor es venir a las buenas. ¿Por qué razón? Porque a Dios no le vamos a ganar. Y dice la Escritura que Dios al que ama, disciplina. Así dice. Fíjese que hace quizás un par de semanas predicábamos sobre eso, que Dios corrige a sus hijos. Y en Apocalipsis 3:19 menciona eso. Si quiere, veamos ahí un repasito así, algo a la carrerita por el tiempo. En Apocalipsis 3:19, Dios es más que claro. Dios, si usted le pertenece, si usted es propiedad de Dios, entonces Dios dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice la Biblia?
Entiendo yo que usted ha venido a aprender de Dios, así que tiene que traer Biblia. ¿Qué dice? Yo reprendo y castigo. ¿Qué dice? Si usted no ha sentido una reprensión de parte de Dios, entonces Dios no lo ama. Preocupémonos. Pero si usted y yo dice, bueno, Señor, porque a veces todavía nos preguntamos, "¿Va, será por aquello?" Mm, pero es que es muy coincidente, dice usted, ¿verdad? Es Dios, hermanos. Y a través de su palabra podemos encontrar diferentes maneras de entenderlo. Que Dios, cuando Dios está tratando con nosotros, tiene diferentes maneras. Y es mejor obedecer. Es mejor venir siendo obedientes cuando Dios empieza a amonestar. Dice, yo reprendo y ¿qué más dice el Señor? Y castigo a quienes. ¿Cuántos han sentido la reprensión de Dios alguna vez? Porque hay cristianos que pensamos nosotros que no va a pasar nada. Ah, hay de todo en la viña del Señor, ¿o no? Hay de todo. Algunos chambrosos, otros mentirosos, ¿ve? Pero cada quien se entiende, ¿ve? Algunos bolos, hermanos. Y fíjese que hasta asociación han hecho los bolos, hasta bolsa se llama Asociación de Bolos Salvadoreños. Habían sacado un comunicado un día de esto, fíjese. Señores de la constancia, dice, aprendan a los de Mr. Donald, dice. No queremos donas, queremos chelas 2 por 1. Imagínese usted el comunicado que habían sacado. ¿Hasta dónde llegamos, verdad? ¿Hasta dónde llegamos? Imagínese así nomás, un bolerillo por todos lados. Si fuera el 2 por 1, Dios guarde, con Dios libre, ¿verdad? Y como ya les dije yo, que la excusa de ellos es que Dios habló de corazones sanos, no de hígado. Así dicen ellos, ¿verdad? Del hígado no dijo nada. Imagínense la excusa de los bolos. Veamos allí lo que dice la palabra de Dios. Busque Salmo 51:4. Mis hermanos, comenzamos a enmendar es con Dios. Cualquier falta, cualquier situación en la que hemos fallado, primero es con Dios. Primero es con Dios. Les voy a resumir el ejemplo que les ponía hace 10 años. Este amigo terminamos en una discusión fuerte por... Él empezó y yo le respondí y eso fue lo malo. Y empezamos con este amigo, porque hoy somos amigos. Y recuerdo yo de que, mire, pasó un montón de cosas. ¿Qué no hizo este muchacho? Hasta por las redes. Mire, si es que, ¿qué no hizo? Pero antes de que avanzara el problema, yo dije, yo debo de ser inteligente. Él comenzó, aunque él me agravió, yo me voy a humillar. Porque así dice la Escritura, el que se humilla, después tendrá bendición. Y fíjese que este amigo, yo le llamé y dije yo, le voy a llamar, le voy a pedir disculpas. No tendría que haber pasado. Entonces recuerdo que le llamé y me colgaba, me contestaba y de ahí me colgaba. Hice un trato con Dios, mira Señor, yo estoy tratando de hacer las cosas, de ponerme en paz. Pero el amigo no quiere, así es que voy a llamar X cantidad de veces. Fíjese que yo estaba haciendo mi trato con Dios. Y no contestó. Bueno, Señor, no quiso yo. Él contestaba, yo le dije, ay, mire, amigo, yo le llamo para disculpar, para quedar en paz. Y no quiso, lo contrario, me siguió agraviando. Pero fíjese que como Dios es justo, ¿cómo es Dios, hermanos? Por eso dice, y eso va a ser, si Dios nos presta vida y nos da la oportunidad, la prédica siguiente. Dios es justo. Y dice que debemos de buscar su reino primeramente y porque en el reino de los hombres existen las injusticias, hermano. Existen las injusticias. Le voy a poner una de ellas. ¿Cuántas personas anduvieron que nuevas ideas aquí, que allá? Y ahora no tienen empleo. La esperanza de ellos era agarrar en que sea un huesito, ¿verdad? Y varios que no hicieron nada, ahora están allí, los dejaron ahí en sus plazas, normal. Aquellos hermanos diciendo esto, lo otro, peleando con todo el mundo, devuélvanos, roba. Y los dejaron afuera, fíjese. Ese es el reino de los hombres. Pero en el reino de Dios no existen tales cosas.
Allí dice de que el que se pone a servir es grande. Así dice la escritura. Ahí dice. Entonces, vuelvo con el caso del amigo, de mi amigo. Pasó el tiempo, fíjese. No, no sé exactamente, 3 años, no sé cuánto, menos quizás, menos, yo creo que menos. Y un día se acercó. Yo le dije, Señor, yo hice mi trato con Dios. Yo traté de hacerlo. Así es que, ni modo, pongo en tus manos esta situación. Pasó el tiempo, ¿qué no hizo por afectarme? Pero como Dios es bueno y lo que quiere es que usted tome la iniciativa de ponerse en paz. Porque dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Con algunas personas no se podrá, pero al menos usted lo intentó. Con todos, dice la Biblia. No se puede con todos, que es mentira. Usted saluda y hay gente que no lo saluda. Usted bien sabe que no rechaza. Y es normal, es normal. Hay personas a las cuales usted no les cae bien, es normal. Y uno lo ve. Un día estaba almorzando y, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y otros servidores pasan, solo le quedan viendo lo contrario, a ver con quién uno está para chambrear. Pero, ¿cuál es nuestro deber? La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Como el tiempo que le cuento, llegó este amigo con cáncer, con una enfermedad terrible. Llegó y me dijo, yo le he hecho daño a usted. Yo le he hecho daño a usted. Y le dije, no se preocupe, yo estaba sano. Sé el daño que me ha causado, pero no se preocupe. Y me dijo, yo le prometí a Dios. ¿Y sabe que sanó de cáncer? Se puso a cuenta, no sé con cuántas personas, pero Dios lo sanó. Buenos amigos ahora. Ahí pasamos fregando, nos mandamos otra que otra bayuncada y somos buenos amigos. Ahí en la mañana estábamos hablando. ¿Sabe por qué? En las manos de Dios siempre hay solución. Y Dios resuelve los problemas, los conflictos peores. Pero cuando nosotros fallamos, ¿a dónde tenemos que ir primero? Al trono de la gracia, hermano. ¿Sabe que David, y este ejemplo es un ejemplo maravilloso? David había cometido el peor error de su vida. Le había fallado a uno de sus hombres fieles. Cometió el peor pecado de su vida. Le falló a uno de sus hombres valientes. 37 valientes que daban la vida por el rey David. Hombres leales, diestros, hombres especiales, esforzados, dice la Biblia, esforzadísimos. Y David le falló a uno de ellos. Todos conocemos la historia, debe saber. Cometió lo que pasó, le falló a uno de sus mejores hombres. Y dice David, mire qué interesante, en el capítulo 51, versículo del 4 en adelante. David se va con Dios, ya había sido descubierto por parte de Dios. Y dice lo siguiente, ¿qué dice el capítulo Salmo 51, versículo 4 en adelante hasta el 7? Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Mire qué hombre, ¿verdad? ¿Qué más dice? He aquí en maldad he sido formado. Soy un humano, Señor, me equivoco. ¿Qué más dice? En pecado me concedió mi madre. Pero mire lo que dice el 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Interesante, ¿verdad? Señor, aquí estoy, ¿verdad? ¿Cómo usted se va a justificar? Ante las personas usted se justifica. No, 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 mire, Señor, no, no fue así, tal cosa. Ante las personas usted se justifica. No, mire, señora, no, no, no fue así. No, mire, amigo, usted se justifica. Yo me justifico. Todos nos justificamos cuando, por alguna razón. Pero ante Dios, ¿cómo se va a justificar usted? ¿Cómo? Si la cámara del cielo, el ojo divino está 24/7 y no hay donde usted y yo nos podamos esconder. De la cámara, ¿se ha fijado que
en ciertos lugares, ya saben, donde hay un espacio donde no cubren las cámaras. En los colegios, los bichos bien saben en la esquinita donde no pega la cámara para irse a estar juntitos. Hasta ahí me voy a quedar. Piensa, pero del ojo divino, hermanos, ¿cómo nos escondemos? ¿Verdad? ¿Cómo usted puede esconderse si se bajó alguien con el vuelto, verdad? Porque hasta en cosas mínimas, mire, antes, oye, es diferente, pero antes ponían la balanza, ponían un gran tetunte ahí en la balanza, mire, cabalito 16 onzas, mire, gran pedazo de queso que le hacían jarana a las personas. Y sabe, hermano, mire, ¿cómo nos vamos a justificar ante Dios? Y David dice, Señor, contra ti he fallado. Pero fíjese qué interesante lo que dice el versículo 6, que dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire, no vuelvo a cometer este error. David, bueno, de hecho, Dios dice de que el corazón de David estaba conforme a su corazón. Es impresionante todo lo que el Señor dice de David. Y David fue un hombre humano, fue un mortal. Y dice lo siguiente en el versículo 7, que dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y será. Fíjese que le estaba pidiendo al Señor que le cambiase su corazón negro, porque había actuado con un corazón negro. Y las personas dicen, ¿cómo es posible que un cristiano le haga otra cosa, le haga una mala jugada a otro? Si hay de todo en la viña del Señor, hermano. Hay personas que fácilmente hacen un negocio y sabe que ese carro 4 meses va a dar la patada. ¿Y qué dicen las personas? No, miren, en sus manos se arruinó. Yo se lo mandé caminando bien. En sus manos se arruinó. No, pero sí, pero usted sabía. Porque hay personas que, bueno, ahora hay diferentes maneras de entender, pero siempre hay personas hábiles para bajarse a otros. Siempre hay personas hábiles. Pero esas personas no prosperarán. Jamás, jamás van a prosperar, hermanos. Nunca van a prosperar. Entonces, la palabra de Dios dice de que es con Dios. Y sabe, no hay pecado que Dios no pueda limpiar. Eso dice la Biblia en el Evangelio. No es el Evangelio, es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Todo lo conocemos. Yo voy a leer la versión, nueva versión internacional. Usted lea la Reina Valera 1960. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿En la suya qué dice? Ajá, ¿qué dice en la suya? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué más dice? Limpiarnos de toda maldad. Porque hay diferentes tipos de maldad. Diferentes tipos de maldad. Y sabe, hermano, miren, no hay nada más maravilloso que sentir el perdón de Dios. Este caballero, el mismo con el que empezamos, en el Salmo 32, versículos del 5 en adelante, dice lo siguiente: este hombre a pesar de sus errores, tenía un acercamiento impresionante con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar, a pesar de lo que muchos somos, hermanos. Pero en esa búsqueda constante de Dios, siempre hay victoria. Dice el capítulo 32, versículo 5 de Salmos. Si usted lo tiene, me avisa. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la Biblia? Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, ¿qué es lo que dijo? Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste. El peso se cae de encima. Yo le he contado, cada quien tiene, todos tenemos, todos, cada quien tiene sus defectos. Dice Carita, vemos. Y hay personas que se ven tan tranquilas, hermano, pero usted no conoce por dentro cómo son. De las aguas mansas, ahí miren,
río Amazonas y otros lados, se ve bien quietecito aquellos pantanos. Pero abajo de ellos, ¿qué hay? ¿Qué hay debajo de ellos? Hay pirañas, cocodrilos. Hermanos, de todo vemos. Y hay personas todas locas que usted las ve raras y son buenas personas. De todo vemos, de todo de viña el Señor. Entonces, pero qué interesante lo que dice el salmista, ¿verdad? Te declaré mi pecado y tú me perdonaste. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo creyente porque ha sido santificado por el sacrificio de Jesús en todo tiempo en que puedas ser hallado. A tiempo hay que llegarle al Señor. Porque también cuando una persona no se pone a cuentas, se expone al castigo y más allá a un juicio. Y un juicio es terrible, hermanos. Eso es lo peor que puede existir, un juicio de Dios. Entonces dice, por esto orará, dice el versículo 6, todo santo en tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué dice el versículo 10? Muchos dolores habrá para el impío, para el que no conoce a Dios. Eso es impío, sin Dios. Mas el que espera a Jehová, le rodea, ¿qué dice? La misericordia. ¿Cómo es posible que ese hombre haya hecho tal cosa y hoy tiene trabajo? Dice. Es la misericordia, hermanos. Es la misericordia de Dios. Los creyentes inteligentes enmendamos. Vea lo que dice Lucas, capítulo 19, versículo 8 al 10. Allí sucedió algo. Dice la Biblia que sucedió algo. Dios sabía que iba a estar un hombre allí que necesitaba ponerlo como ejemplo. No era un hombre pobretón, era un tipo que manejaba dinero. Era un tipo que manejaba dinero. Y los que conocen ese sistema, cómo era de los tributos y cómo era del... Había abuso, igual que los agiotistas, igual que ciertas personas, ¿verdad?, que prestan dinero y se va creciendo la cuenta cuando alguien no paga. Pero los creyentes debemos de ser considerados. Porque hay personas que en su angustia llevan las escrituras y no pueden pagar. Y hay personas que no le dan tiempo y le quitan la propiedad. Por una pacha de guaro, algunos entregaron una propiedad. Fíjense. ¿Cuántos oyeron esos casos? Ahí le llevaban al cantinero las escrituras y así mucha gente hizo plata. Saqueo no era tan sencillo, pero mire el ejemplo de Dios. Capítulo 19, versículo 8. Dice, entonces Saqueo, estamos en Lucas 19, 8. Lo tenemos. ¿Qué dice? Hasta el 10. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Qué le dijo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Interesante, ¿verdad? Y dice en el versículo 9, Jesús le dijo, hoy sí, le dijo, de verdad sos salvo. Porque una persona que salva, hermanos, tiene que haber un cambio, ¿o no? Algo, hermano, algo en que es chiquito, pero tiene que haber un cambio. Porque si de verdad no hay un sentimiento de estar en paz con Dios y de poder ayudar a alguien, sino que solo dañar, entonces habría que ver si de verdad es creyente, ¿verdad? Pero aquí el Señor le dice, mira, hoy ha venido a esta casa la salvación, de verdad, estamos bien. Porque la intención de Saqueo, ¿sabía Saqueo cuál era el problema de Saqueo entonces? ¿Cuál era el problema, hermanos? Aprovecharse de la necesidad de la gente pobre. Porque hay gente que no puede pagar, anantillo va arañando por ahí, ¿verdad? Anantillo va saliendo, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero hay gente que se aprovecha. Ajá, que me va a dar en garantía. Mire, le voy a dar estas joyas. Y mire, hermanos, hay gente que se aprovecha. Pero bien, dice la Biblia, ¿eh? Entonces Saqueo le dijo, Señor, le voy a dar la mitad a los pobres. Y no solamente eso, si a alguien me lo he bajado, se lo voy a resarcir. Y dijo el Señor, hoy ha venido la salvación.
Me llega 100% taber. Buen tabernícola. Hay tabernícolas malos también. Buen tabernícola. Mis hermanos, algo que nunca debemos de olvidar. Los que no enmiendan terminan mal. Alguien que no reconoce sus faltas y que agravó a alguien, jamás olviden, nunca va a terminar bien. Nunca. El mal jamás le va a ganar al bien, hermanos. Nunca hacerle daño a alguien va a ser para bien. Mentira. No se puede, hermanos. Quiero que vaya conmigo a Segundo de Crónicas. Como dicen los españoles, 2 de Crónicas, capítulo 21. Fíjese que acá hablamos de un rey que no había tenido mal ejemplo. Su papá y su abuelo habían sido personas temerosas de Dios. Pero el que se quiere perder es decisión propia, ¿verdad? Porque hay familias buenas, con principios, pero siempre sale uno o dos hijos o dos familiares chuecos. De todo hay en la viña del Señor y no hay familias perfectas. Papás que son bolos, que son aquí y allá, y los hijos bien sanos. Y de todo, ¿verdad? Hijo, ¿cómo se llama? Mamás que son, bueno, hay malas mamás que abandonan a sus hijos. Hay otras que solamente tienen prácticas raras, como aquella que le cuento, ¿verdad? Que dijo esta mujer, yo algo tengo que hacer, así que fue por ayuda, donde un doctor le dijo, le voy a confesar algo, yo no puedo vivir sin hombre, le dijo. Tengo que tener un hombre diferente siempre. A hija le dijo, eso se llama ninfomanía. Le dijo, ¿sos ninfómana? Mire, anótemela en este papelito porque en la colonia Peperecha me dicen que es diferente, ¿verdad? Cada quien, cada quien, hermanos. Todos luchamos con algo. Algunos con el vocabulario, otros con el temperamento y otros con todo. Algunos una sola ensalada. De todo hay. Otros vanidosos, achivatados, de todo hay en la viña del Señor, ¿eh? Entonces dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 21. Mire qué interesante. Dice de que el papá había muerto, ¿verdad? Lo tenemos. Dice, estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Lo tenemos. Dice, lea conmigo rapidito. Dice, durmió Josafat con sus padres. Josafat y Asa, que eran los que ya le mencioné, fueron reyes inclinados al temor de Dios. No perfectos, pero inclinados al temor de Dios. De los reyes buenos. De los reyes buenos. Entonces dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Jorán. Mire este caballero, Jorán, su hijo, quien tuvo por hermanos, hijo de Josafat, a Azarías. Tuvo varios hermanos, fíjense. Al final del versículo 2 dice, fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas en las ciudades fortificadas. Pero había dado el reino a Jorán porque él era, no porque era el mejor, sino porque era el primogénito. Dice el versículo 4, mire la maldad de este caballero. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, ¿qué hizo? Mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. 6. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, un rey malo que todos conocemos. Qué interesante, ¿verdad? Pero fíjese que más adelante en el versículo 12, rapidito por el tiempo, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, ¿qué decía la carta? Jehová el Dios de Israel, Jehová el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de tu papá, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, que era también, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, todo lo malo que hicieron y la idolatría, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Además, has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, que dice el final del versículo 13, los cuales eran mejor que tú, no por ser él buena gente lo pusieron, sino porque lo pusieron porque era el primogénito. Pero mire qué cosa, ¿verdad? No había tenido mal ejemplo sus papás temerosos. ¿Y qué más dice? El 5, 14, perdón. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una
gran plaga, y a tus hijos, y a tu mujer, y a todo lo que tienes. 15. Y a ti, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. 18. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. 19. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Ay, hermanos, Dios no es sordo, no es ciego. ¿Se acuerdan de esa frase ustedes? Que Dios es implacable. Por eso, hermanos, acudamos al trono de la gracia en primer lugar si fallamos. Muchas veces nos va a costar resarcir o humillarnos para pedir disculpa, pero nunca olvidemos que si hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Por nuestra bendición. Aunque nos cueste, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Padre, te damos gracias, porque esta mañana, Señor, una vez más, que tu palabra nos instruya y que podamos, Señor, echar mano de ella para que tú nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie, vamos a darle a Dios la parte que a Él le corresponde. Recuerde, Dios no se queda con nada. Dios es fiel. Dios siempre fiel.